Palabra el asambleísta Diego Ordóñez. Que se revise el informe extemporáneo que ha presentado el expresidente Moreno. Es oportuno porque a partir de ello deberemos definir la situación en la que el Ecuador está. Me refiero al estado de sus finanzas públicas, a los problemas derivados de la inexistencia de fondos de ahorro que fueron saqueados o fueron despilfarrados en el gobierno de Correa. Es importante que sepamos en qué condición están los desembolsos, en qué condición están los acuerdos que se hicieron con organismos de financiamiento del exterior. Es importante que conozcamos sobre recaudación tributaria. Es importante que conozcamos sobre el tamaño del Estado, el costo del gasto corriente, todo aquello que tiene que ver con los elementos que han configurado o han ayudado a crear un escenario de la peor crisis de la historia del Ecuador. El problema del Ecuador, señora presidenta, es que la mayor bonanza económica que ha tenido este país fue administrado por el presidente más corrupto de la historia. Y la peor crisis económica y sanitaria que ha tenido el Ecuador fue administrada por el presidente más incompetente de la historia. Este es un karma. Y eso va a aparecer del informe, más allá de la retórica o de la intención de maquillar, que con seguridad habrán hecho quienes redactaron ese informe. Pues seguramente el presidente Moreno no lo hizo. Pero quienes hayan redactado ese informe, con certeza intentarán maquillar todo aquello que significó esa crisis y el mal manejo de esa crisis. Pero esa crisis, señora presidenta, no fue una crisis de los 4 años anteriores. Fue una crisis originada en la inexistencia de recursos que habrían permitido a la caja fiscal atender la crisis sanitaria, atender la crisis fiscal, atender la caída del precio del petróleo. Es importante saber, porque de este informe vamos a recordar dónde están los orígenes de la forma en la que se incrementó la deuda pública. 5 veces fue el saldo de deuda que dejó el expresidente Correa en relación con aquel valor en el que recibió su gobierno. Vamos a revisar los efectos, los indicadores socioeconómicos. Durante los últimos 15 años, en el mejor de los casos, apenas 4 personas de cada 10 han tenido un empleo adecuado. Peor hoy, luego de la pandemia, en donde ese número se ha reducido a 3. Pero a pesar de haber tenido ingentes ingresos durante los 10 años, los indicadores socioeconómicos fueron malos. El nivel de la tasa de crecimiento económico deficiente, menor a aquella del periodo previo al gobierno de Correa desde el año 2000 al 2006, 4.3% versus 3.9%. Obviamente, luego en el gobierno de Moreno, todo aquello fue empeorando, a pesar de que Moreno no hizo otra cosa sino seguir el consejo de su predecesor. Recordemos que cuando Correa dijo que se le acababa la plata, que cuando un padre de familia perdía el empleo tenía la tarjeta de crédito. Y eso fue lo que hizo Moreno. Eso fue lo que hizo Moreno. Incrementar el saldo de deuda porque se había acabado lo que Correa llamaba el sueldo, refiriéndose a los ingresos por los elevados precios en las exportaciones de petróleo. Sirva esto, señora presidenta, el análisis que se haga de ese informe, sirva como para establecer qué fue lo que se hizo durante los 15 años del gobierno de Correa y Moreno, que tuvieron la misma matriz ideológica y la misma matriz política. Porque a partir de ese análisis es que tendremos que reconocer el fracaso de ese modelo, el fracaso del modelo centrado en el Estado, el pensar que es el Estado el que redistribuye riqueza y lo único que fueron
lograron es redistribuir corrupción. Entiendo entonces que la propuesta de remitir a una comisión especializada es lo que dispone la ley. Sugeriría yo, señora presidenta, votar sobre ello, enviar ese informe presentado extemporáneamente por Moreno y que en el plazo legal tengamos una respuesta para debatir con razones, para debatir con elementos de la realidad, con cifras. ¿Cuál fue el resultado de todo este proceso que significó el correísmo en sus distintas facetas para que en el futuro los errores cometidos no se vuelvan a cometer? Gracias, señora presidenta.